Vamos a la palabra, vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a tener al pastor Elio con el libro de Marcos en el comentario de Beacon. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Espero que hayan tenido un bonito día y hoy estaremos en el libro de Vicken, página 332, punto número 2, andando sobre las aguas. En Marcos capítulo 6 del 45 al 52. Pero como de costumbre, antes de comenzar de lleno nuestra lección, vamos a hacer un corto repaso de la lección previa de milagros y enseñanzas alrededor del mar. Punto número 1, alimentación de los 5,000, basado en Marcos capítulo 6, del versículo 30 al 44. Este milagro que se encuentra en los 4 evangelios tuvo lugar al comienzo del tercer año de su ministerio público. Los apóstoles acababan de volver a Capernaum de su primera visión de predicar, versículo 7 al 13. Reconociendo su necesidad de reposo y quietud, el Señor los llevó en barca a una zona despoblada en la orilla del mar Galilea. Verso 31. Cristo les llama para que vengan aparte. Les invita no a un lugar de diversión, sino a un lugar solitario, solo para respirar libremente y volver de nuevo a las labores, para evadirse más fácilmente de la multitud. Se marcharon en la barca. Verso 32. Yendo por el mar les resultaría menos fatigoso que yendo por tierra. Una multitud salió al Señor y a sus discípulos por tierra a lo largo de la ribera del... Jesús tuvo compasión de la gente en lugar de incomodarse, pues su situación espiritual era lamentable, ya que eran como ovejas sin pastor. Así que no solo sanó a los que estaban enfermos, Mateos 14:14, sino que también comenzó a enseñarles muchas cosas. Sus discípulos se intranquilizaron por la multitud, tanta gente sin nada de comer. Le pidieron al Señor que los despidiera. Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. Aquello parecía absurdo. 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños, y nada más que 5 panes y 2 peces, y Dios. En lugar de esperar que Cristo les diese instrucciones, se enredaron en sus propias ideas y conclusiones. Cristo se lo permite para enseñarles que Él es el Dios de la provisión. Filipenses 4:19, Mateo 6:26, Salmo 34:10 y Génesis 22:14. Cristo efectúa el milagro de provisión. Juan 6:9. La provisión era ordinaria, o sea, lo básico para el sustento, no golosinas o banquetes. La promesa para los que temen al Señor es que tendrán para comer, no para banquetear. Lucas 12 del 22 al 23, Salmo 78 del 24 al 25. Dios es Dios de orden, no de confusión. Primera de Corintios 14:33 y también versículo 40. Dio instrucciones para que se acomodaran en grupos de 100 y de 50. De la misma manera que fueron satisfechos espiritualmente, Juan 6:51,
El pan de vida los alimentó físicamente. Los trozos que sobraron, 12 canastas llenas, eran mucho más que la provisión con la que habían comenzado. Nada se desperdició. El sobrante fue recogido. 12 cestas llenas, uno para cada uno de los 12, ninguna para Jesús, lo que significa que quien fue creador de esta abundancia proporcionaba a los 12 la oportunidad de compartir con él algo de sus provisiones. Y hasta aquí el repaso de la lección pasada. Así que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, si no, pues vamos a ir de llenos a nuestra lección punto 2, andando sobre las aguas. Pero antes vamos a pedirle a la pastora Marilyn que lea Marcos 6 del 45 al 52. Marcos 6 del 45 al 52. Jesús anda sobre el mar. Bendiciones a todos. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Marilyn. Ahora vamos a Viking, los primeros dos párrafos. Si los puede leer, papito. Amén. Andando sobre las aguas. Enseguida, inmediatamente, después de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo entrar, dirigió a sus discípulos en la barca para ir a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. El vigor de la ecuación puede significar impelir, era aparentemente necesario por causa de una excitación mesiánica en el ambiente. Jesús comprendía que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y no quería que sus discípulos participaran en el movimiento. Existe un problema geográfico por causa de su destino. Su destino Bethsaida. Los discípulos partían de la costa noreste. La otra ribera aparentemente no sería Bethsaida, que se encuentra ubicada al este de la desembocadura del Jordán. Además, cuando llegaron a la tierra, estaban en Genesaret, una distancia corta, descendiendo la costa occidental desde Capernaum. Sin embargo, como el lago tiene forma ovoide, Bethsaida pudo haber sido descrita como en la otra ribera desde la costa oriental. El efecto del viento contrario puede haberlos impulsado a la costa occidental en Genesaret. Gracias, papito. Jesús había mostrado su poder sobrenatural al alimentar a la multitud. Luego obliga a sus discípulos a subir a la barca y cruzar al otro lado del mar de Galilea, mientras él se queda despidiendo a la gente y orando en el monte. Los discípulos obedecieron al Señor
a veces la obediencia nos lleva a pruebas. Vamos para Hechos, capítulo 14, 22 y Juan 16, 33. Primeramente, Hechos, capítulo 14, 22. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A cuánto le gusta pasar por pruebas y tribulaciones? ¿A cuánto le gusta pasar por lucha? ¿Verdad que no? Que a muchos no nos gusta pasar por lucha, pero cuando vienen son necesarias, número uno, para ajustar nuestro carácter, ¿ok? Número dos, ¿para qué más sirven las pruebas? Para confirmar nuestra fe en Dios. Vamos ahora para Juan 16, 33. Juan 16, 33. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Cuántos han escuchado esa religión que dice, pare de sufrir? Esa es la mentira más grande. ¿Por qué? Porque en este mundo vamos a tener una aflicción tras otra aflicción tras otra aflicción. Pero qué bonito que cuando esas aflicciones vienen, tenemos al dador de la vida, tenemos al creador que lucha por nosotros y nos da una paz que este mundo no puede dar. Le voy a decir algo cortito. En un edificio que yo trabajaba, cuando hubo una baja de stock market, que la gente perdieron todo en la crisis, en una de estas crisis financieras, uno de los hombres más ricos del edificio, ¿usted sabe qué hizo? Como este mundo no tiene en paz, abrió la ventana y se tiró de un 15 piso. Un hombre que tenía todo. Aún cuando lo había perdido todo, tenía su apartamento que costaba 20 millones de dólares. O sea que, aunque perdiendo todo, el apartamento, si lo vendía, podía quedarse multimillonario. Pero hay gente que no tiene paz. Hay gente que cuando viene la tempestad y las pruebas, como no tienen esa paz que solo Cristo da, lo pierden todo. El hecho de que el lago se encuentre en un entorno montañoso, especialmente por el norte, donde el Hernán en su cima narrada de más de 2.750 metros es visible desde el agua los días despejados y sobre todo la profunda depresión de la superficie del lago a más de 600 pies bajo el nivel del mar. O sea, el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Mire, hay una montaña altísima y esto lo hemos cubrido anterior. Por la geografía y la ubicación donde está el lago, que está entre medio de estas montañas, cuando hay depresiones, ese aire frío baja desde esa colina y cuando se da con el aire caliente que sube del mar de Galilea, hay unas tormentas violentas que se desatan y muchas de estas son repentinas. Crea con frecuencia una inestabilidad en el clima, normalmente caluroso y tranquilo, que se traduce en la presencia inesperada de un fuerte viento.
que encrespa las olas, las cuales pueden sobrepasar hasta más de los 6 a 9 pies de altura. Estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano a la caída de la tarde con vientos procedentes del oeste y no suelen durar mucho tiempo. O sea, en el verano estas tormentas vienen repentinas. O sea que de la noche a la mañana puede desatarse una tormenta repentina. Y esto fue lo que sucedió con lo que le sucedió a los discípulos. ¿Dónde estamos? Estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano a la caída de la tarde con vientos procedentes del oeste y no suelen durar mucho tiempo, mientras que en el invierno lo pueden hacer con los vientos que bajan del alto del Golón, menos violentos, pero más duraderos. En el Evangelio se describen ambas tormentas. Mire, son dos tormentas totalmente diferentes. La más violenta, pero de menos duración, del oeste al atardecer. Esta se encuentra en Mateo capítulo 8 del 23 al 27. Se encuentra en Marcos capítulo 4 del 35 al 41. También en Lucas capítulo 8 del 22 al 25. O sea, en estas citas bíblicas se describe la tormenta menos duradera, pero más intensa. La otra más persistente, o sea, que de mayor duración, ya de noche, aunque la dirección del viento en este caso es dudosa. Esta se encuentra en Mateo capítulo 14 del 24 al 34, Marcos 6 del 45 al 51 y Juan 6 del 16 al 21. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no hay, pues vamos a continuar con la lectura. Y para la continuación son los próximos 2 párrafos. Virgen, léete los próximos 2 párrafos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Anteriormente los discípulos habían tratado que Jesús enviara a la gente a sus hogares. Ahora que ya estaban satisfechas sus necesidades de enseñanza, sanidad y alimentación, Jesús estaba gentilmente dispuesto a enviarlos. Él mismo estaba impulsando a ir al monte a orar. La muerte de Juan y la actitud de la gente marcaron otra crisis en su carrera que requería oración y meditación. ¿Acaso tuvo que hacer frente otra vez a la tentación de ganar a las multitudes mediante la aclamación popular antes que por el camino de la cruz? Así que, pues, un tiempo los discípulos estuvieron separados del Señor, ellos en medio del mar y él solo en la tierra. Desde las montañas que miran el mar de Galilea, a unos 230 metros bajo el nivel del mar, Jesús pudo ver a los discípulos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. El lenguaje es fuerte. Estaban remando angustiados. Moffat traduce, luchaban mientras remaban contra las olas. La expresión con gran fatiga significa ser examinados por el tormento. De aquí atormentados o acongojados. Sin duda estaban luchando no solo por el viento, sino también por la realización de que la tormenta había venido en el camino del deber y que aquel que los había enviado estaba ausente. Amén. Gracias, hermana Virgen. Mire, la gente no tenía prisa
por irse, pues ya habían disfrutado de una buena cena. Nada les inquietaba para que se pararan de él. Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Oraba muchas veces y oraba mucho. Se fue a orar a solas para darnos ejemplo y animarnos a dirigirnos a Dios en secreto, no solo en oraciones comunitarias. Mientras los discípulos luchan, Jesús ora. Él no está indiferente. O sea, Jesús intercede por nosotros. ¿Usted cree que Jesús no sabía que los discípulos estaban luchando en una lucha intensa? Si Vicon te lo acaba de describir. Vicon te dice que Jesús sube al monte a orar. ¿Y usted cree que Jesús no sentía esos vientos recios? Y acuérdense que ese es el Emanuel, Dios con nosotros. Él tiene visión sobrenatural. Él ya vio desde antes de la fundación del mundo el peligro en que estaban sus discípulos. Él lo sabe. Él sabe por el peligro que a veces nosotros estamos aún sin saberlo. Él todavía lo sabe con anticipación. Vamos para Hebreos capítulo 7, versículo 25 y le voy a pedir a Sari que lo busque. Hebreos 7:25 y vamos también a buscar Romanos 8:34. Si Wendy lo puede buscar, Romanos 8:34. Pero antes vamos para Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Mire, ellos. Jesús no se cansa. Nosotros le servimos a un Dios que no duerme. Él siempre está intercediendo a favor de nosotros, aun cuando las tormentas nos anegan, aun cuando sentimos el agua que ya está llegando a nuestras narices, que pasa el cuello. Jesús está ahí en medio de nosotros. Vamos para Romanos 8:34. Wendy. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y ese mismo Jesús estaba en el monte intercediendo a favor de sus discípulos. Aunque no veamos a Dios obrando, Él está intercediendo. El silencio de Dios no es ausencia. Estaban lejos de tierra, en oscuridad y en vulnerabilidad. ¿Cuántos han estado en oscuridad y en vulnerabilidad en algún momento de nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Yo puedo levantar mi mano. Amén. Y el Señor está ahí, aunque no lo sintamos, porque mire, van a haber veces que nosotros nos vamos a creer que estamos caminando solos. Van a haber momentos que por más que tú hagas las cosas bien, la prueba va a tocar a tu vida y las aguas pueden que entren un poco en la barca, pero eso no quiere decir que el Señor no está en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción. Amén. El viento le es contrario y están impulsándose para avanzar. El mal representa caos y fuerzas incontrolables. Vamos para Salmo 69 del 1 al 2. Salmo 6:9 del 1 al 2. Lo tiene, Marilyn. Lo tengo. Ok, léelo, Miriam. Salmo 9, del 1 al 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y el 2. Ay, el 2.
Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Amén. Las pruebas suelen intensificarse en los momentos de oscuridad, pero Dios ve nuestra posición exacta. Las tormentas no significan que Dios nos haya abandonado. O sea, Jesús los vio, aunque estaban lejos físicamente, tenía pleno conocimiento de su lucha. Jesús no solo ve tu esfuerzo, Él tiene autoridad sobre aquello que te cansa. Isaías 40:31. Vamos para Isaías 40:31. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Ok, dale, papito. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén, amén, amén. Lo que te amenaza está debajo de sus pies. Vamos para Primera de Corintios 15:27. Primera de Corintios 15:27 y Efesios 1:22. Miriam, Efesios 1:22 y Primera de Corintios 15:27. El pastor Wilson. Primera de Corintios 15:27. Okay, Primera de Corintios 15:27. ¿Sí? Porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Amén, amén. Usted ve que qué poderoso es el Dios que nosotros le servimos. Ahora vamos para Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Cuando vengan los momentos de prueba y de aflicción, usted tiene que acordarse. Número uno, Él está sentado a la diestra de Dios. Número dos, Él tiene autoridad sobre la naturaleza y sobre todo. Y número tres, todo está sujeto bajo sus pies. O sea, que Él tiene autoridad absoluta en el medio de tu prueba, en el medio de tu aflicción y aún en el medio de la tormenta. ¿Qué nos toca a nosotros hacer como los discípulos? Tener fe, pero los discípulos. Obedecer. Porque el versículo 45, el versículo 45 lo dice claramente. Él los mandó a subir a la barca y ellos obedecieron. Que la tormenta no fue consecuencia de desobediencia. Es para probarlo. Y todo esto significa, y hago eco a lo que tú estás diciendo, Helio, la distancia aparente no significa la ausencia de Cristo. Él siempre está escuchando porque Él tiene poder. Pero ¿cómo tú activas que ese poder funcione a favor tuyo? Obedeciendo. Si no hay obediencia, no hay sometimiento, jamás y nunca tú vas a pretender que esa prueba se vaya si tú no estás en obediencia. Y esa es una de las enseñanzas del versículo 45, mano. O sea, la gente quiere la linda, quieren seguir desobedeciendo, quieren seguir haciendo lo que quieren. No sé si me están escuchando porque estoy teniendo un delay en el internet aquí. Te oyes perfecto. Ok, si la gente quiere, nosotros queremos que Dios opere rápido a favor nuestro, pero estamos haciendo lo contrario a lo que Él nos dice. ¿Cómo así? Es como cuando mi papá me decía,
si obedeces y haces esto, yo te voy a premiar con esto. Pero tengo algo que no te voy a decir, que lo tengo para ti. Entonces, fíjate, eso a mí me mandaba a hacer las cosas correctamente, obedecer a mi papá, no violar las leyes que él me decía, no hacer lo contrario a lo que mi papá hacía. Además, hacía de más. Y David me decía, tú lo que eres un lambón. Tú eres un lambón porque estás haciendo de más. Entonces, yo me esmeraba porque por lo menos mi papá me tenía algo que yo no sabía. Si nosotros como hijos de Dios no entendemos que nuestro caminar es un caminar de obediencia en todo el sentido de la palabra, la tormenta se va a hacer un poquito más difícil y se va a prolongar más. Se va a prolongar más. Hay que obedecer. Amén. Mire, y aún los discípulos en obediencia le llegó la tormenta. Claro. Así que, ¿a cuántos le ha pasado que usted está haciendo todo lo correcto, está obedeciendo, está trabajando para el Señor, y con todo y eso viene la prueba, vienen las tribulaciones a tocar tu puerta? Amén. No, miren, en este mundo vamos a tener la aflicción y vamos a tener las pruebas, pero cada prueba te lleva al próximo nivel de gloria. Yo no he pasado una prueba que no me haya llevado al próximo nivel de gloria. ¿O usted cree que las pruebas te tocan la puerta para el Señor probarte y para decir, sí, hijo mío, pasaste la prueba? No. La prueba te llega porque el Señor te quiere promover al próximo paso de gloria. Amén. ¿Qué tú vas a hacer cuando la prueba toque tu puerta? ¿Qué tú vas a hacer cuando venga la tormenta? ¿Ok? Está obedeciendo. Pastor, vamos a suponer que todos estamos obedeciendo. Vamos a suponer, por eso digo a suponer, vamos a suponer que todos estamos obedeciendo y nos toquen la puerta a la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Permanecer, poner nuestra fe en Dios y gritar, sálvame, maestro. Claro. Porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Sí, pastor. Y fíjate que tú dijiste, bueno, la palabra nos dice que viéndoles remar con fatiga. O sea, Jesús los está viendo, los pobrecitos. Y esto me remonta, que yo te conté la historia, que mi hermano y yo nos tiramos en el puente de Dos Hermanos y con una balsa de estas plásticas, pero que tenía remo. Y David remando por un lado y David remando al contrario. Entonces comenzamos a dar vueltas y ese viento soplando y la balsa comenzó a meterse mar adentro, mi hermano. Y a mí me dio un ataque de pánico, esos ataques horribles de pánico. Y yo lo que pensaba era, ¿quién nos va a salvar de esto? Porque no, por más que trataba yo, entonces David no sabía, yo no sabía. Cuando vino un barquito, un yate para podernos socorrer. Jesús estaba en el monte orando, pero sabía exactamente lo que estaba pasando con los discípulos. Como tú dijiste ahorita, Dios no pierde de vista nuestras batallas. Aunque parezca que estemos solos, aunque parezca que Él no nos está escuchando, Él está viendo. Lo que pasa es que nosotros queremos manejar a Jesús, nosotros queremos manejar a Cristo a nuestra forma. Nosotros queremos manejar nuestro asunto. Hermano, mantengámonos obedeciendo, porque la fe mueve el corazón de nuestro Dios. Amén. Excelente, pastor. Excelente. Miriam, léete el próximo párrafo. Cerca de la cuarta, ¿verdad? Cerca de la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana, Jesús vino a sus asediados discípulos andando sobre el mar y literalmente con el objeto de pasarlos, como en el caso de los discípulos en Emaús. El propósito era probar y por la prueba fortalecerles la fe. Espantados por lo que parecía ser un fantasma, tanto como alarmados por miedo,
que pasase junto a ellos, los discípulos gritaron. No era una aparición. Todos los veían y se turbaron, porque no podían comprender a ese hombre que había calmado la tempestad, alimentando a millares, y que ahora venía a ellos andando sobre el mar. ¿Con qué lentitud se desarrolla la fe? La razón residía en la dureza de sus corazones. La palabra endurecidos, peporomene, sugiere al concreto cuando se ha fraguado, de manera que eran inimpresionables. Superficialmente, ellos con frecuencia estaban sorprendidos y maravillados por su sorpresa. Les duraba poco y tenía poca profundidad. Esta tendencia a regresar a la dureza espiritual es una de las más profundas tendencias del corazón carnal. Después del Pentecostés no volvió a ocurrir tal cosa. Una de las promesas centrales pertenecientes al nuevo pacto fue la declaración: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Aleluya. Amén. Mire, en Marcos, aquí vi que nos da la cita. En Marcos 8:17 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? A la cuarta vigilia de la noche, o sea, la cuarta vigilia de la noche, comenzando a las 3 de la mañana. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el campo y han caminado por una de esas veredas que no hay luz. Yo me acuerdo como wow, hace mucho tiempo, como para el 84, me llevaron para Puerto Rico, Sí. para el pueblo de Canóvana, en un campo, Torrecilla Alta por allá, que mi familia tenía una casita de madera y esto, otro. Y pues yo me ajunté con los teenagers de por allí y me llevaron a un juego de pelota. Pero después todos se entretuvieron, yo me entretuve por otro lado y cuando me vinieron a dar, eran de 2:30 a 3 de la mañana. Entonces me tocó a mí caminar solo de allá de la cancha de pelota, que todo estaba oscuro, por las veredas que había. Si yo me ponía la mano al frente no veía nada. Mire, Ay, mi madre, eso es bien oscuro. Mira, Elio, Pero que es oscuro. Elio, yo metí a Desi en una boca de lobo de esa, en Toalta, por allá por Toalta. Yo hacía lo mismo, yo le hice a Desi lo mismo que le hacía a papi a mami, que le apagaba las luces. Por esa vereda, muchacho, oscuro y tú sabes que nos pasó eso en Colombia. En Colombia, que fuimos a la boda de Julián y Valentina. Y fuimos de día, pero yo solamente pensaba cómo virar por un sendero, papá, que el único foco que había estaba en una montaña que era 3 veces más alta que el Yunque. ¿Ok? Para que tú tengas idea de lo oscuro que había. Y gracias a Dios que que los papás de Julián se fueron con nosotros, porque de verdad la oscuridad no es buena en ningún aspecto. La oscuridad no es buena. Yo no sé, tú sabes que te conté que a mí me apagaron la luz en un baño y me quedó oscura en el baño y eso fue horrible también, ¿sabes? No es bueno. No, bueno, a mí no me gusta la oscuridad, ¿no? Pues por lo menos tú andabas en carro y tenía el foco de la luz. Yo andaba totalmente oscuro, no había nada. Y cuando llego tú sabes que en esos barrios hay como unos escalones. Claro. Hay como unos escalones para tú cruzar de un callejón a otro. Me aparece un tipo, un negrito, que lo que se le veía eran los ojos y los dientes. Ay, Dios mío. Y yo me he dado una asustada
y arranco a correr por ahí. Me caí, tropecé, me pelé las rodillas, el codo, porque no veía nada. So, imagínense cuando tú estás paniqueado. Estamos Sí. hablando de los discípulos que están en el mar. Me imagino que no había luna, no había nada por la tormenta que había. Claro. Estaban luchando en contra del viento y en contra de la marea. Ya estaban cansados. Y después ven a un personaje caminando por encima del agua, ya que están paniqueados de por sí, porque y mire, estos discípulos llevaban ya más de 3 años con Jesús, casi llevaban tiempo con Jesús. Pastor, Ahí se le olvidó todo, se le olvidó que él acababa de multiplicar los panes, se le olvidó lo del endemoniado gadareno, se le olvidó todo se le olvidó a ellos. Jesús vino a sus Freddy tiene algo que discípulos y decir, Elio. Freddy tiene algo que Sí, decir. Freddy. okay, I got a question. So in Marcos 6:48, because I'm looking at it right here now, he said he saw his disciples straining at the oar because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. Yep. What that means? Okay. He was passing by them all. If you remember the reading that when he was walking towards Emmaus, there were two of his disciples talking, and he appeared to them, and he was going to pass them by. Yes. Okay, that was a trait of Jesus to see what were the reaction of the disciples. Now, remember, Jesus was going to pass them by, but then he started walking alongside of them. And they didn't even recognize that he was Jesus. They were so struck with grief that they couldn't recognize that that was Jesus. So the disciples were so struck with fear that they couldn't even recognize that it was Jesus walking on the water. Yeah, but it says here he was about to pass by them. Yes, he was about to pass by them. You see, Jesus always looks for the reaction. Okay. Amen. Amen. So what was the reaction? We're gonna see it. We're gonna see it in a bit. Okay. Justo antes de amanecer, lo que puede interpretarse simbólicamente como que Jesús viene en los momentos más oscuros de nuestra vida. Su objetivo era pasarle para así probar su fe. Cuando los discípulos vinieron a Jesús caminando por el mar, vieron a Jesús caminando por el mar, pensaron que era un fantasma. They thought he was a ghost o una aparición, una señal que a menudo era interpretada como un símbolo del mal y hasta la muerte. O sea, ellos tenían miedo, ellos o pensaron que era un fantasma o un demonio o que era la muerte que venía a buscarlo y a llevárselo. La aparición de una criatura imaginaria debido a la imposibilidad de un hecho semejante. Su fatiga, temor por las condiciones tormentosas, los 12, aunque cada uno de ellos lo había visto, no creyeron al principio que la figura en cuestión era realmente Jesús. Ok, vamos a buscar 3 versículos. Mateo 14, 26. Pastora Wanda, Mateo 14, 26. Lucas 24, 37. Jorge Molina y Juan 6, 19. Luis Fuente. Juan 6, 19. Luis Fuente. Amén. Vamos a comenzar con Mateo 14, 26.
No se oye. La pastora Wanda. Sí, ¿Qué pasó? ya. 14, 26. 26. No, que tengo la Biblia en inglés, estaba cambiando a español. Ahí. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea que estaban, gracias, pastor, estaban paniqueados. Vamos para Lucas 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Ustedes creen que eso es un espíritu bueno que ellos pensaron que veían? No. No. Ellos pensaban que era un demonio que venía a llevárselo. Vamos para Juan 6, 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. O sea, ellos estaban aterrorizados. Gracias, Luis. En el Antiguo Testamento, caminar sobre el mar es una acción exclusiva de Yahweh. Vamos para Job 9, 8. Job 9, 8. Y también vamos para Salmo 77, 19. Pues Job 9, 8, papito, si lo puedes buscar, y Salmo 77, 19. Vamos a ver quién nos ha participado aquí. Sari, búscalo tú. Salmo 77, 19. Job 9:8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. O sea, ¿quién es el que anda sobre las olas del mar? Dios. Amén. Aquí prueba que Jesucristo es Dios. Vamos para Salmo 77, 19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Amén. Amén y amén. Solo Dios puede andar sobre el agua. Jesús realiza una obra atribuida a Dios. Marco no está diciendo simplemente que Jesús hace un milagro. Marco está mostrando que Jesús participa en la identidad divina. Jesús no solo actúa en el nombre de Dios, él actúa como Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios pasa delante de alguien, es una manifestación divina. En Éxodo 33, del 19 al 22, Dios pasa delante de Moisés. En Primera de Reyes 19, 11, Yahweh pasa delante de Elías. Marcos usa un lenguaje que evoca una manifestación divina, o sea, una teofanía. Jesús no solo los iba a alcanzar, está revelando su gloria divina. En Éxodo 3:14, yo soy el que soy. La paz no proviene primero del cambio de circunstancia, sino del reconocimiento de quien está presente. Jesús no solo se identifica, él se revela. Marcos presenta una autorrevelación implícita del nombre divino. La paz no viene solo por su poder, sino por su identidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, va. Sí, pastor. Elio, sí, para también aportar un poco, apágame el micrófono, por favor, para aportar un poco a lo que tú estás diciendo, recalcando en lo del fantasma, mano, y yo me pongo a pensar, los tipos están
remando, están exhaustos, están totalmente cansados, están agotados. Era de madrugada, había poca visibilidad. 3 de la mañana, de 3, 4, 5 de la mañana, oscuridad, viento, ola, cansancio, hambre quizá, 20 cosas. Es verdad que existía esa creencia de que a lo mejor era un espectro de la naturaleza, un espíritu. Pero tú no crees que llevando tantas horas luchando y uno agotado, comenzaron a alucinar y creyeron que era un fantasma Bueno, y no se dieron cuenta que era Jesús. Con el temor extremo, Claro. que ellos tenían y el cansancio extremo, pero también, pastor, acuérdese que los discípulos aún no habían realizado, Claro. a pesar de tantas proezas y de tantos milagros, Claro. que Jesucristo era Dios. Claro que no, claro que Más no. adelante, Claro. Pedro lo confiesa, pero después se le olvida porque lo niega. La dureza del corazón Y de solo ellos. después, Claro. amén, amén. Y solo después del advenimiento en Hechos capítulo 1 y 2, en Hechos fue que ellos en sí pudieron entender cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Claro. Por eso es que nosotros tenemos un gran privilegio hoy en día, porque somos llenos del Espíritu Santo. Excelente, pastor. Jorge, ¿usted tenía alguna pregunta? Y después Wilson. Tan oscuro. ¿Cómo no sabían para dónde iban? ¿Cómo no sabían para dónde iban? Porque Sí, el viento le era contrario. Yo no sé si tú has estado en una embarcación durante una tormenta, pero yo era dueño de una embarcación y cometí el error y Tito andaba conmigo. López. José Emilio López. Él andaba conmigo en la embarcación y me dice Tito, Elio, tú vas para allá, para esa boca de mar. Tú me viras este barco y me dejas aquí en la orilla ahora mismo. Claro. Y yo andaba en un barco con motor. Y con brújula. Con motor de más de 200 y pico de caballos de fuerza. Y tenía brújula. Imagínense 12 discípulos, tenía fish fry, tenía de todo. Es que la tormenta era fuerte. Wilson y después la pastora Yarolín. Yo me pongo en los zapatos de ellos. En mi caso, a mí me da un infarto. A mí me daría un infarto porque es que ver a una persona caminando en el agua a esa hora de la madrugada, a pesar de todos los problemas que estaban pasando, eso, yo no lo culpo. Porque acuérdate que ellos fueron los primeros que empezaron a caminar y a ver los milagros del Señor. Pero nunca iban a imaginarse que iban a caminar sobre las aguas. Cuando ven a Jesús que viene caminando, papá, cualquiera se turba, no, yo no sé qué, en mi caso yo me muero, me da un ataque, corazón. Excelente, pero acuérdese que los discípulos ya llevaban 3 años con el maestro. De verdad que eran duros de corazón. Y eso muestra que nosotros hay muchos de nosotros que hemos caminado más de 20, hay gente 30, 40, 50 años y le toca la prueba y le toca la tormenta y por su boca salen serpientes y escorpiones. Claro que sí. Y no estoy juzgando a nadie. Claro que sí. Por su boca pueden salir serpientes y escorpiones. Así que
El que crea que esté firme, mire que no caiga. Sí, pastora Yarolin. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo y ellos todavía no la tenían. Lo que quería decir es que no nos podemos olvidar que la mayoría de los discípulos eran pescadores y ellos sabían remar. Ellos sabían para dónde iban y cómo llegar, pero en este caso la tormenta fue un poco más fuerte para ellos. Y otra Amén, cosa, amén. y otra Excelente. cosa, Sí, sí, pastor. y otra cosa, que con la experiencia que dice Yaro, que no podemos olvidar que ellos se dejaban llevar por la luz del sol o la luz de la luna. Importante para la dirección. En viento, y según lo que estamos estudiando, cuando tú vienes a ver el tramo donde estaban ellos, para donde iban al otro lado, no era tan largo tampoco, pero el viento los enreda y pierden el control. O sea, es un caos totalmente. Amén. Porque Elio, porque mire, tú tenías una embarcación, pero tu embarcación tenía brújula. Las embarcaciones de hoy en día tienen brújula, tienen radar, tienen todo que te llevan. Yo también tenía un botecito y tenía un radarcito y una brújula y qué sé yo, tantas cosas, ¿entiendes? O sea que hoy en día es una bicoca uno meterse en un bote porque el radar te lleva. Pero en ese momento, muchachos, no había nada de eso. Ajá. No hay nada de eso. Y me lleva a la mente a Chosen. Me lleva la mente a Chosen. Wilson, si tú te hubiese dado un ataque, imagínate Mateo, pastor. Imagínate Mateo, que era un colectador de impuestos, que era el riquito del grupo, que Ajá. nunca había trabajado un día fuerte en su vida, solo con el papiros ese que hacían, y era contable, el tipo era contable. So, el tipo no tenía ningún tipo de experiencia como pescador. So, si los discípulos, mira, dice que los 12 estaban aterrorizados. Pues el que Dios le libró de un ataque del corazón, ahí en mi opinión, fue a Mateo. Amén. Vamos a terminar con la lectura. Wendy, léete el último párrafo. Si este milagro nos parece misterioso, recordemos que aquellos que fueron testigos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Sin embargo, Jesús acudió a ellos en su desesperación, diciéndoles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Es el simple hecho de la vida que cuando está Cristo, la tormenta se transforma en calma. Lo intolerable se hace tolerable y los hombres pasan el punto de quebrantamiento sin ser quebrantados. Amén. Gracias, hermana Wendy. La tormenta termina cuando Jesús entra en la barca. La creación responde a su autoridad. Salmo 107:29 cambia la tempestad en sosiego. La creación responde inmediatamente a su presencia. En el pensamiento judío, solo el creador tiene dominio sobre la creación. Esto conecta a Jesús con la autoridad del Génesis capítulo 1, el Señor de la creación. Jesús tiene autoridad absoluta sobre lo que parece incontrolable. Su presencia es suficiente para traer paz aún antes de cambiar las circunstancias. Oye, ¿cuántos han pasado por una tormenta bien terrible que cualquier persona estuviera sacando de la boca sapos y escorpiones? Y olvídate, y hay gente que se vuelven locos
Pero en medio de la prueba terrible que nosotros pasamos en el 2016, a pesar de todo, que fue una prueba bien fuerte, nosotros estábamos en total paz, en total paz. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, ahí es cuando el Señor entra en tu barca. Y aunque el proceso duró unos añitos, el proceso va a durar unos añitos, pero en ese proceso podemos aprender y subir al próximo nivel. No permitas que la prueba te destruya. Permite que la prueba y la tormenta te lleven al otro nivel de gloria. Marcos dirige la mente de sus lectores a la falta de comprensión de los discípulos de los milagros de Jesús debido a la dureza de sus corazones. Acuérdense que los discípulos, y lo sigo recalcando, ya estaban con Jesús por aproximadamente 3 años. Mire, ellos habían sido partícipes de muchos más milagros que no se pudieron escribir. Porque el libro de Juan dice que si fueran a escribir todo, jamás pudiera caber en ningún libro de todas las maravillas y las grandezas que Jesús hizo. Al día siguiente, Pedro va a confesar a Jesús que es el Hijo de Dios en Juan 6:69. Pero más tarde, Marcos 8:21, Jesús les pregunta cómo aún no entendéis. O sea, aún Pedro, que en Juan 6:69 confesó que Jesús es el Hijo de Dios, más adelante en Marcos 8:21, Jesús le pregunta cómo aún no entendéis. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hemos experimentado el Dios de milagros. Dios ha estado en medio de nuestra situación, nos ha librado con mano fuerte, nos ha proveído milagrosamente y muchas veces se nos olvida quién es el Dios de milagros. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no hay, pues vamos al próximo punto. El próximo punto, número 3, sanidades en la región de Genazaret. ¿Quién quiere leer Marcos 6 del 53 al 56? Enséñeme la manita, si usted lo quiere leer. Pues aquí la gente, aquí todos tienen miedo. Dale, Jorge Molina. Repito otra vez, por favor. Marcos capítulo 6 del 53 al 56. Mira, yo no muerdo. Así que usted puede participar. Un momento, please. Marcos 6 del 53 Es en al el mismo capítulo que estamos 56. estudiando, Jorge. Estoy buscando, pastor. Ay, ay. Estoy llegando. Camino voy a Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos y lechos, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles. Empezaste mal. En el 53, empieza del 53. Oh, hoy 55. Dale. Terminada terminada la travesía,
vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos y en lechos, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades y campos, ponían en calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén, amén, excelente. Hermana Marín, lee el primer párrafo. Sanidades en la región de Genesaret. Lo que sigue es una declaración samaria de las actividades de Jesús, quizás durante algunos días en la zona de Genesaret, una planicie agradable y fértil, densamente probada, quizás de unos 5 kilómetros de extensión por unos y medio de ancho, situada juntamente al sur de Capernaum. Terminada la travesía del mar, siguiendo a la alimentación de los 5,000 y a la noche de tempestad y fatiga, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Aunque debe haber sido de mañana muy temprano, Jesús fue reconocido inmediatamente. Su popularidad había escalado su punto más alto en este periodo. Ansiosos por ayudar a sus amigos en aflicción, la gente corría de toda la tierra y traían en lechos a los que estaban enfermos. Amén, gracias. Amén. De vuelta a la ribera occidental del lago, el Señor se vio rodeado de enfermos, pues donde quiera que iba, la gente los llevaba delante de él. Este evento ocurre inmediatamente después que Jesús caminó sobre el mar. Hemos leído en Marcos 6, del 45 al 52. Los discípulos aún no comprendían plenamente quién era él. O sea, ellos todavía no habían, mire, después de 3 años, y lo sigo recalcando, después de 3 años de andar con el Emanuel, aún no comprendían quién era él. Pero al llegar a Genesaret, la multitud sí reconoce su poder. Genesaret era una región fértil al norte del mar de Galilea. Espiritualmente representaba un lugar donde la necesidad humana se encuentra con la presencia divina. Jesús siempre llega al destino que el Padre ha determinado. Después de la tormenta hay tierra firme. Ok, vamos para Isaías 43:2 y Salmo 107, 29 y 30. Amén. Marlin va a buscar Salmo 107, 29 al 30 y Isaías 43:2, el pastor Wilson. ¿Isaías qué? 43:2. Salmo 107, 29 y 30. Voy. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Qué lindo saber que el Señor, aunque pasemos por la agua, por el fuego, por cualquier circunstancia, va a estar con nosotros. Manuel, de Salmo 127, Salmo 107, 29 y 30. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Amén. Excelente. Después de tus tormentas, Jesús te lleva a un nuevo nivel
de manifestación de su gloria. La gente reconoció a Jesús. Y eso también está en Juan capítulo 1, versículo 12. El reconocimiento procede al milagro. Mateo 16, 16. La fe comienza identificando quién es Él. Donde Jesús es reconocido como Señor, el poder de Dios se manifiesta. La fe se volvió en acción. No solo vinieron, trajeron a otros. La necesidad movió la multitud hacia Cristo. Vamos para Marcos capítulo 2 del 3 al 5. Marcos capítulo del 3 al 5. Sí, léelo, María. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Usted ve que es más que tener fe. Es actuar. Es más que creer. Es llevar y testificar a otro. Es más que tener necesidad. Es utilizar esa necesidad y ver la necesidad del desvalido, del hermano, y llevarlo a los pies de Cristo, porque en Cristo está la solución. Solo en Cristo hay salvación. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Dónde estamos? Ok. La verdadera fe es activa y evangelizadora. Cuando conocemos el poder de Cristo, llevamos a otros a Él. Ellos habían escuchado que Jesús no se detenía por mucho tiempo en un mismo lugar. Por eso fueron apresuradamente a Él, a fin de llegar a tiempo para presentarle a los enfermos en sus camillas. No temían que pudiesen agarrar un resfriado porque pronto iban a ser curados completamente por el Señor. Y mire, cuando usted encuentra la solución, que es Cristo, lo más bonito es llevar a otro a los pies de Cristo. Amén. Mire, y Belis, te voy a tirar al medio, pero tranquila. La sobrina mía, Ibeli, pues, ella lleva ya un tiempo visitando Casa de la Fe y Belis evangelizó a su suegra, a su ex suegra, a Lourdes. Tú la conociste, ¿verdad, pastor? Y Lourdes aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Mire, esa mujer estaba bien compungida. Claro. O sea, Lourdes no sabía cómo pasar al frente y Belí se dejó usar por el Señor y la llevó al frente. Gloria a Dios. Qué bien. Y el Señor está haciendo una obra bonita en Ibelí, en Lourdes, en Yomaira, en Carmen, Emily, mi hermana. El Señor está obrando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es, si cada uno de nosotros nos motivara a traer a alguien, a un necesitado, a los pies de Cristo, mire, ese lugar nuevo donde vamos para Casa de la Fe, ahí no va a caber la gente. Ahí no va a caber la gente, pero tenemos que motivarnos y compartir las grandezas de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y qué bonito, y qué bonito cuando tú llevas un alma a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? Cuando tú llevas un alma a los pies de Cristo. Vamos a terminar el próximo párrafo. Miriam, léelo. Evidentemente, Jesús andaba recorriendo la zona, porque los enfermos eran traídos de todas partes donde oían que estaba.
fueran aldeas, ciudades o campos, ponían a los que estaban enfermos en las plazas, es decir, en algunos lugares prominentes, junto a la ruta de Jesús, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, aún el roce de su ropa. Y todos los que le tocaban quedaban sanos, quedaban salvos. La insistente hasta demanda. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Oh, ok. Después te vuelvo a ver. Gracias, Ok. Miriam. Jesús entraba en aldeas, ciudades y campos. Vamos para Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Si lo tienes, levanta tu mano. Si no, lo leo. Ok, dale, papito. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. O sea, Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, caminó por esta tierra sanando, liberando, haciendo milagros y prodigios y supliendo las necesidades del pueblo que le necesitaba. No hacía acepción de personas. Su poder no está limitado por geografía. ¿Cuántos saben que Jesús lo mismo puede sanar a un africano, que puede sanar un ruso, lo mismo puede salvar un chino, que salvar a uno de Corea del Norte? Dios no hace acepción de personas. Vamos para Romanos capítulo 2, versículo 11, Virgen, Hechos 10, 34, Pastora Wanda, Gálatas 2, 6, ¿quién más está por ahí? Miriam, Efesios 6, 9, Wendy. So, vamos a comenzar con Romanos 2, 11. Romanos. Porque yo estoy en. Ay, santo. Romanos. A lo que Virgen busca Romanos 2, 11, vamos para Hechos 10, 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Amén. Excelente. Virgen, ¿estás ready? Ready, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén, amén. Gálatas 2, 6. Yo creo que fue Miriam, yo te di Gálatas 2, 6, ¿verdad? No te escuché, ¿verdad? Perdona, 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicarán. Amén. Vamos para Efesios 6, 9. Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Amén. Amén. Como el pastor Avilés dice, Dios no tiene nieto. Él no los tiene nieto. Amén. So, el mismo, mire, con el mismo oído que Dios escuchaba a un siervo como Billy Graham, con el mismo oído Dios escucha al más humilde de nosotros. Todos que vengamos con un corazón contrito y humillado, Él jamás nos va a echar fuera. Amén. Su poder ponían a los enfermos en las plazas de forma que al pasar Él por allí tuvieran la oportunidad de tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos los tocaban quedaban sanos. O sea,
¿Usted cree que un enfermo que no extendiera su mano a tocar los flecos iba a ser salvo? ¿Iba a ser sano? No. Esta salvación es ¿por qué? ¿Por qué tú recibes? ¿Cómo tú recibes la salvación? Pastor Ayaro. Creyendo que Él tiene el poder de hacerlo todo. Que por fe. Aquí no hay otra cosa. Por fe. La única manera que un enfermo podía ser sano es si no tuviera brazos y aún tenía fe. Podía ser sano. Podía ser sano. Pero los que tenían la posibilidad de extender su mano y tocar el borde del manto de Jesús, mire, virtud salía de él. Virtud salía de él. Mire, yo me imagino que eso tenía que ser algo glorioso. Mira, I get goosebumps. Algo totalmente glorioso. El Emmanuel, Dios con nosotros, andando en medio de esa multitud y la gente tocándolo. Marcos 5, 27 al 34 habla de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, ella tenía fe. Porque hay veces que las situaciones y las circunstancias que nosotros atravesamos, esta mujer había sufrido de muchos doctores, de muchos médicos. ¿Quién sabe cuánto esta mujer había gastado? Había gastado todo. Y con todo y eso, ella seguía enferma. Pero ella puso lo único que le faltaba. Ella arriesgó, pastor, arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque ella era impura. Y al ella meterse entre medio de todo ese pueblo, contaminó a todo ese pueblo. Según la ley. Según la ley. ¿Quién sabe si la podían apedrear? La matan. Por hacer algo así. ¿Entiendes? Y no había misericordia. Bajo la ley no había misericordia. Pues ella arriesgó su pellejo por la fe que ella tenía. Y hay veces que muchos de nosotros, mire, Dios a mí me tuvo que quitar todo. Yo me quedé en la bancarrota. Estaba para perder mi matrimonio. El jefe me dijo, si tú no te arreglas, tienes 2 semanas y dame tu carta de renuncia o si no te voy a... Hay veces que uno se busca los problemas, pero hay veces que la circunstancia cae una ola sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y muchas veces nos acordamos de Dios ya como la última respuesta, mientras debería de ser la primera respuesta. El Señor debería ser la primera respuesta. El borde del manto, sí, representaba la ley y la autoridad mesiánica. Vamos para Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. ¿Quién lo tiene? Si no lo tienen, lo leo. Dale, Marilyn. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traeré salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. En sus alas significa en sus flecos para Jesús. Amén. Ahí está destacando el rol mesiánico, como que el Mesías llegó. Y los que recibían a Jesús, los que ponían su fe en él, tocaban sus alas o sus bordes y recibían salvación, como la mujer del flujo de sangre. Qué lindo, ¿verdad?
La gente no necesitaba una ceremonia complicada, solo fe en contacto con Él. Todos los que tocaban quedaban sanos. Mire, todo el que ponía su fe y extendía su mano y tocaba, no se iban con las manos vacías, no se iban con su situación no contestado. Alguien tiene que acordarse de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios me sacó a mí. Oh, gloria a Dios. Mire a su situación 10, 15, 20, 30 años atrás y mírese ahora. Bueno, hay gente que ya no son los mismos de 6 meses atrás, que Dios hizo una obra grande con ellos. Amén. Pero los que llevamos tiempo en el Evangelio, mire su vida cómo estaba tiempo atrás. No algunos, no poco, más todo. Esto revela la plenitud del poder de Cristo, la compasión del Señor, la disponibilidad de su gracia. Vamos para Salmo 103, del 2 al 3. Salmo 103, del 2 al 3. Wendy, búscalo. Salmo 103, del 2 al 3. Bendice alma mía a Jehová. 103, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y sigue con el 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Wow, qué lindo. Sigue con el 4, que es que me gustó. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Amén, amén y amén. Mire quién es su Salvador. Ese es mi Salvador. Y espero que todos podamos ser partícipes de todos los bienes del Salvador, porque a veces nosotros podemos ser un poco tercos, un poco recios y duros de corazón, como los discípulos. Así que no le podemos echar toda la culpa a los discípulos, ¿verdad? Porque como el pastor dice, usted apunta para acá, pero cuando usted regresa así, el dedo más gordo te está apuntando a ti, o 3, o estos 3 también. O sea, hay gente que hacen. Amén. Vamos, Miriam, termina la lección. Ay, Dios mío. La insistente demanda de las multitudes nunca fue más allá de sus necesidades físicas. Sin embargo, Jesús le ministraba, aunque debió estar ansioso para suplirle necesidades más profundas. Marco no registra ninguna enseñanza en ese tiempo. Quizá Jesús todavía estaba procurando un lugar aparte, solitario de las multitudes. Amén. Gracias, hermana Miriam. El Evangelio de Marco presenta a Jesús principalmente como el siervo poderoso en acción. Marcos 10:45. Jesús ya había enseñado extensamente. En Marcos capítulo 4 podemos ver que Jesús había enseñado extensamente, ya había predicado en Nazaret. Marcos 6, del 1 al 6. Ya había enviado a los 12 a predicar. Marcos 6, del 7 al 13. En Genesaret, Marcos quiere mostrar la respuesta masiva al poder sanador de Jesús. No necesariamente registrar cada palabra que dijo. Juan 21:25. Era una esencia de emergencia espiritual y física. Mateo 14:14. La compasión procede a la enseñanza en este contexto. La sanidad también es una forma de enseñanza. Juan 20, del 30 al 31. Cada sanidad proclama que el reino había llegado. Mateo 12:28.
que él era el Mesías prometido. Isaías 35, del 5 al 6, que tenía autoridad divina. En Genezaret Jesús estaba enseñando con hechos. ¿Cuántos de nosotros enseñamos con hechos? ¿Cuántos de nosotros permitimos que nuestras vidas sean libros abiertos, que los hombres puedan ver nuestra manera de vivir? Número uno, glorifiquen a Dios, y número dos, que te digan algún día yo quisiera tener eso que tú tienes. Es probable que ya conocieran su doctrina, pues estaban cerca de Capernaum. Marcos 2:1, Juan capítulo 6. En otras ocasiones vemos que a veces Jesús enseñaba primero. Mateo 5 al 7, el sermón del monte. A veces sanaba primero, como en Marcos 1, del 32 al 34. A veces hacía ambas cosas. Mateo 9, 35. Jesús no estaba limitado a un solo patrón ministerial. Hecho 1:1. Primero a hacer, luego enseñar. En Genezaret la enseñanza fue silenciosa, pero poderosa. El Mesías había llegado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Si no, pues damos fin a esta clase. Nuestro pastor Luis Áviles con nosotros. Dios les bendiga. Excelente clase en esta noche. Gracias, Pastor Elio, por convocar esta tremendo discipulado de esta noche. Tan pronto podamos, vamos a subirlo al canal de YouTube. Recuerden que usted puede, por favor, comenzar a ponerse al día con las reflexiones